Hey, hey, saludos humanos y bienvenidos a Ciencias Sociales. Continuando con las escuelas de interpretación de la realidad social o de la sociedad, vamos a analizar la cuarta teoría o cuarta escuela de interpretación social, que es la llamada teoría comprensiva. Y sí, como su nombre lo indica, vamos a tratar de comprender a alguien en específico, al individuo. Hemos visto, por ejemplo, cómo la escuela positivista nos dice, no, tenemos que ser totalmente objetivos y no meternos con emociones, con sentimientos, con ideas, sino simplemente ser lo más concentrados en el fenómeno social o en la sociedad para entenderla, estudiarla y presentar los resultados sin ningún tipo de sesgo o de interpretación subjetiva. Pues la verdad es de que, como se los comenté al principio, en el primer video de interpretación de la sociedad, hay otras teorías que dicen totalmente lo opuesto, que hay que ser sumamente o enfocarnos más a lo subjetivo, es decir, a la naturaleza del ser humano. Eh, um, algo que no comenté en el video sobre la teoría positivista, en donde nos dice que los fenómenos sociales y la sociedad se debe de estudiar desde una perspectiva sumamente objetiva, sin sentimientos, sin emociones. La verdad es de que lo que no dije es que la verdad es de que es imposible o muchas veces es muy complicado hacer un estudio totalmente objetivo y sin sentimientos, porque ¿qué creen? Los humanos estamos creados de sentimientos, estamos plagados, llenos de ellos. Somos emociones que se mezclan entre pasiones, amor, amistad, odio, solidaridad, infinidad de ellos que coexistimos con ellos día a día. Y de hecho, esos sentimientos, esas ideas que nos abordan, van a detonar después acciones, tanto individuales como sociales, que nos van a llevar a tomar decisiones que de alguna forma van a afectar a la sociedad. Aquí podemos mencionar cómo el odio, literalmente la emoción del odio, puede desatar grandes conflictos, llámense guerras inclusive, por el solo hecho de odiar o de ambicionar, que también es un sentimiento humano. El hecho de ambición sobre un territorio determinado. Ah, yo quiero ese territorio, así que le voy a declarar la guerra al otro país porque mi ambición es grande. Así que la verdad es de que hacer un estudio totalmente objetivo muchas veces resulta muy complicado. No imposible, pero lo repito, es un poco complicado. Y de esto trata la escuela del día de hoy. Trata sobre tomar en cuenta las ideas, las emociones, los sentimientos de un individuo, porque al final de cuentas estos sentimientos, estas ideas, esas emociones le van a dar forma a la sociedad. Así que comencemos. La teoría comprensiva va a ser propuesta por Max Weber, ¿sí? Max Weber va a ser el padre de esta teoría y él nos dice que deberíamos de interpretar a la sociedad, deberíamos de estudiarla basado en el individuo. Ok, analicemos qué es el individuo. Ya sabemos y lo hemos visto en videos pasados que es un ser individual y que es un ser social. Enfoquémonos en el individuo. ¿Cómo está conformado el individuo? Sí, hemos visto que cada individuo tiene características muy propias, tanto físicas como psicológicas. También tiene objetivos, metas muy diferentes a lo de sus compañeros y que también tiene gustos, motivaciones, metas totalmente diferentes. Una personalidad. Bueno, Max Weber la divide en cuatro aspectos que componen a un individuo. Es decir, que un individuo está compuesto de ideas, de valores, de creencias y de emociones. Esto hacen o crean
a un individuo. Y todos los individuos, todos tú, yo, todos nosotros, tenemos ideas, valores, creemos en algo y también tenemos emociones, sentimientos. ¿Sí? Eso es lo que, dice Max Weber, nos compone a todos nosotros. Y es verdad. Así que si ustedes están pensando en que esta teoría es totalmente subjetiva, así es, lo es. Esto tiende a la subjetividad, pero tiene una razón. Todo esto es totalmente subjetivo. Vamos a analizar esto. Cada individuo, dice Max Weber, tiene sus propias ideas, sus propios conceptos de la realidad. Él tiene su propia opinión de cómo es el mundo, ¿sí? También tiene sus propios valores, dependiendo si nació en una familia totalmente liberal, independiente, con pensamientos progresistas, va a tener un sistema de valores muy diferentes a los de otra persona que tal vez otra persona nació en una familia conservadora, muy religiosa, que le dictan a este individuo qué es lo que debe de hacer y no hagas eso porque es pecado, qué sé yo. Así también, cada individuo tiene un sistema de creencias que va desarrollando a lo largo de su vida. Y aquí puede influir la religión, puede influir también las diferentes creencias que nosotros tengamos, desde religiosas, desde sociales, desde culturales. Y así también, cada individuo tiene determinadas emociones. En algunos individuos, aunque todos los individuos somos capaces de creer de sentir cualquier sentimiento, hay algunos sentimientos que en ciertas personas son más abundantes que en otras. ¿A qué voy? A que muchas personas pueden sentir más amor que otras. O otras personas pueden sentir más odio que otras. Otras personas se basan en la felicidad más que en otras. Y en otros puede desarrollarse los sentimientos de rechazo más que en otros. Así que, aunque todos tenemos la habilidad para sentir todos los sentimientos, la verdad es de que muchas veces muchos o específicos sentimientos dominan a veces a una persona, ¿sí? Y es por eso que a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué odias tanto? ¿O por qué amas a todo el mundo y siempre vas con una cara feliz? Porque realmente es de que hay ciertos sentimientos que nos van a dominar a cada uno de nosotros. Ahora, en palabras de Max Weber, lo que dice es de que estos aspectos o elementos que conforman a un individuo pueden llegar a afectar a una sociedad entera. ¿Por qué? Porque resulta que un individuo, ¿sí? Un individuo es parte de la sociedad. Y puede ser que ese mismo individuo influya en todos los demás seres individuales. Es decir, que una acción individual se puede convertir rápidamente en una acción social. Esto tiene mucho sentido. A final de cuentas, una sociedad, un ser social, está compuesto por infinidad de individuos, por infinidad de seres individuales y que cada uno, como lo observamos con Max Weber, tiene sus propias ideas, valores, creencias y emociones. Así entonces, puede resultar, como también lo vimos en el video de interpretación de la realidad social, que hay actores individuales y actores sociales y que llega a haber actores individuales que por su presencia, por su capacidad de convencimiento, por su habilidad oratoria, por su capacidad de convencer a la gente, pueden imponer sus ideas, sus valores, sus creencias y sus emociones a otras personas. Y entonces resulta que un individuo puede afectar a toda una sociedad imponiendo su sistema de ideas, de valores, de creencias y de emociones. Y así entonces toda una sociedad puede contagiarse, por así decirlo, de lo que piensa ese individuo. Como vimos en ese video, Adolf Hitler, cómo llegó a transmitir esas ideas, ese sistema de creencias, de valores,
de emociones, cómo llegó a contagiar a toda una nación al punto en que Alemania lo siguió ciegamente para después que estalle una Segunda Guerra Mundial y que prácticamente lleguen a conquistar toda Europa y que con un poco de suerte igual y al mundo. Hay una serie muy buena en Amazon que se llama The Man in the High Castle, El hombre del castillo, que está genial y que habla sobre la posibilidad que habría pasado. Obviamente hubiese, que el hubiese no existe, pero ¿qué hubiese pasado si la Alemania nazi y el imperio japonés hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial? Es genial. Así que entonces, en pocas palabras, lo que Max Weber dice y propone es que la acción individual o el mismo individuo se puede convertir rápidamente en una acción social y afectar a la sociedad. Y por lo tanto, entonces, para entender a la sociedad, debemos de entender primero al individuo. Sumamente interesante esta teoría porque de esta forma, si queremos realmente entender a una sociedad, ¿sí?, deberíamos entender primero al mismo individuo. En este caso podría ser un poquito complicado. Se podría entender como, voy a analizar a todos los individuos. No tanto así. Podríamos, por ejemplo, entender o interpretar a una sociedad dependiendo qué tipo de individuo está gobernando un país. Así como analizamos en este rápido momento a Adolf Hitler en la Alemania nazi, de cómo sus ideas, valores, creencias y emociones se transmitieron a todo un pueblo, actualmente podríamos rápidamente interpretar o estudiar a la sociedad mexicana desde el punto de vista de cómo un individuo que llegó a la presidencia está imponiendo sus ideas, sus valores, sus creencias y sus emociones a todo un pueblo. Así sucede en muchos países y en muchas sociedades. Y esto es perfectamente factible tanto como las otras escuelas de interpretación de la sociedad. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video y la última escuela de interpretación social. Chao.